Listo. Bueno, es un gran placer presentar a dos colegas y amigos de la casa y a Fabio Wasserman, quienes van a presentar este nuevo libro, El diario íntimo de un exiliado, Ramón Gil Navarro, entre Argentina, Chile y California, 1845-1856. Libro que fue, cuya edición crítica estuvo a cargo de Eduard Blumenthal y de Ignacio Zubizarreta. Eduard es profesor titular de Estudios Latinoamericanos de la Sorbona de París, Sorbona Nouvelle de París 3, fue doctorando en París 7 y ha publicado dos importantes libros, uno El exilio y el Estado-Nación en formación en Argentina y en Chile, 1810-1862, del 2019, y junto con Olivier Christin, Clement Thibault, Juan Pedro Sánchez Méndez y Eduard y Alexandre Frondizi, la República de los Gramáticos de 2020. Eduard es un gran especialista justamente en los exilios latinoamericanos en el largo siglo XIX, y uno de sus artículos más destacados es sobre este tema, que se publicó en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe en 2022. Ignacio Zubizarreta es doctor en Historia por la Universidad Libre de Berlín. Su tesis de doctorado, Los unitarios, faccionalismo, prácticas, construcción identitaria y vínculos en una agrupación política decimonónica 1820-1852, fue publicada en Stuttgart y recibió una mención especial. Se desempeña como investigador de CONICET y como profesor en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Cátedra de Historia de América II, y también tiene varias obras destacadas: Unitarios, Historia de la facción política que diseñó la Argentina moderna en 2014, y Caseros, la batalla de la Organización Nacional, junto a Alejandro Rabinovich y Leonardo Canciani, Sudamericana 2022. Y Fabio, quien va a presentar, que es un investigador y miembro del Instituto y profesor miembro del Instituto Ravignani. Los dejo entonces con ellos. Arranco, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Está bien el audio? Perfecto. Bueno, primero que nada agradecer al Instituto Ravignani por esta invitación. No sé si alguna vez hablé acá, creo que es mi primera vez, por más que pertenecí algunos años antes de irme a La Pampa al Ravignani, así que para mí es un gran gusto volver a este lugar. Y vamos a hablarles de esta obra, que es bastante peculiar. Ya le pedí a Eduard que si me pasaba de los minutos correspondientes me golpeara con el codo, porque me puedo llegar a entusiasmar mucho. Porque, bueno, yo más que nada voy a hablar de cuatro cositas. Por un lado, la historia de la historia, es decir, voy a explicar cómo llegamos a esta fuente. Segundo, y brevemente, quién fue Ramón Gil Navarro, porque no todo el mundo necesariamente lo tiene que conocer. Y, por otro lado, qué es lo que tiene de extraordinaria esta fuente. O sea, antes que nada, es una edición crítica de una fuente de época. Y finalmente, un poco de manera abierta, ¿qué más se puede hacer con esta fuente? Estamos pensando posibilidades alternativas, no solo desde lo académico, sino también desde otras perspectivas. Así que, primer paso, ¿cómo descubrimos esta fuente? Me llegó un mail de una persona que no conocía, diciéndome que descendía de un unitario, había escrito un artículo en una revista de divulgación sobre los unitarios, y una persona mayor me escribió diciéndome que descendía directamente de un unitario que se había exiliado del régimen de Juan Manuel de Rosas. Entonces, la cuestión es que en un principio no le di mucha importancia, después me dijo que tenía
esas fuentes. Y esta mujer, que se llamaba Chichina Ferreira, que murió hace 3, 4 años aproximadamente, quedó en que me iba a mandar algunas partes de esa fuente que había transcripto, y finalmente lo hizo. Y un día estaba andando en auto y escucho en la radio que había un evento muy importante en el Palacio Ferreira de Córdoba. Y no sé por qué Ferreira con Ferreira, hay muchos Ferreira en Argentina, pero dije, capaz que hay algo. Y me puse a indagar, y esta mujer es la bisnieta de Ramón Gil Navarro, pero además nació en una de las familias más ricas de Córdoba. La casa donde vivió es el Museo Evita de Bellas Artes, que está en Nueva Córdoba, no sé si alguien conoce, pero es un palacio de más de 5.000 metros cuadrados. Y además fue la primer novia de Ernesto Che Guevara, y le rechazó 2 veces la mano al Che Guevara. Así que de por sí esta mujer era interesante como casi en sí misma como figura histórica, bisnieta de Ramón Gil Navarro. Cuando me enteré de estas cosas, estaba desde La Pampa, agarré el auto y me fui a verla. Así que ahí empezamos a charlar, me dijo que me iba a ayudar, y finalmente la cuestión es que esta mujer nos dio una mano grande, nos pasó parte de esta fuente transcripta, y además, bueno, me dijo que esta fuente originalmente está en la biblioteca Bancroft de la Universidad de Berkeley, en California, y que además ahí también hay otros registros documentales de esta persona. Así que llegamos a la fuente de forma casual y de esta manera. Ahora, ¿quién fue Ramón Gil Navarro? Ramón Gil Navarro fue una figura de relativa importancia política de su momento. No es una persona que todo el mundo conozca necesariamente, pero fue periodista, fue político y fue empresario a mediados del siglo XIX, y que tuvo su infancia en la provincia de Catamarca, y en las épocas difíciles del rosismo, su padre era opositor, primero a Facundo y después a Rosas. Creo que digamos, eso no presagiaba una vida muy tranquila, y por ese mismo motivo su padre primero se tuvo que exiliar, sobre todo en un momento muy particular de la pacificación que va a hacer Rosas en las provincias del interior entre el 39 y el 41. Primero se exilia a su padre, la familia queda desprotegida, y finalmente organiza con su familia, él como el hijo mayor, llevar al resto de su familia a Chile. Primer lugar de exilio, se van a Chile, y de ahí, a diferencia de la mayoría de los exiliados que tanto estudió Edward, que terminan en Copiapó o en Valparaíso o en Santiago, no, ellos van a Concepción, que es un pueblo prácticamente en la frontera mapuche, y inician un negocio comercial. Ramón Gil tendría 18 o 20 años, ahora no recuerdo, era muy jovencito, y un poquito antes de iniciar el exilio empieza a redactar un diario íntimo, en el cual escribe básicamente todos los días todo lo que le sucede, durante 11 años. ¿Sí? De su paso a Chile, de Concepción va a Chillán, y en el año 49, año célebre en California porque se descubre el oro, y mucha gente en Chile muy interesada por mejorar su situación, se suben a los barcos, son miles de personas las que se suben a los barcos desde Valparaíso principalmente, pero de otros lugares de Chile, a buscar el dorado californiano. Ramón Gil hace exactamente lo mismo, desde una situación un poco más privilegiada, porque ya tenía un cierto capital, en una sociedad con otros conocidos chilenos. Está en California son 3 años, hasta el 52, hasta que cae Rosas, con suerte dispar, vuelve
a Chile primero, está un par de años en Chile y finalmente termina retornando a la Argentina como parte integrante del grupo político de Urquiza, del cual termina siendo un amigo muy, muy íntimo, y como representante por La Rioja del Congreso. Finalmente, en el año 56, termina su diario íntimo, y a partir de ahí es mucho menos lo que sabemos sobre él, pero se va a fincar en Córdoba, se va a casar con una cordobesa, Ocampo de apellido, y finalmente va a seguir desde allí, desde el periodismo y desde la política, defendiendo primero las ideas del federalismo, y cuando el federalismo entra en declive, va a terminar apoyando el autonomismo, incluso a la figura de Roca, antes que llegue a la presidencia, y va a morir con 53 años, si no recuerdo mal, en el 83, y bueno, eso en cuanto a su vida personal. Tercer punto que quiero contar. ¿Por qué consideramos que esta fuente es no extraordinaria, sino absolutamente extraordinaria? Primero, porque es un diario íntimo, que eso lo hace radicalmente diferente a una memoria. Nosotros estamos por ahí más acostumbrados en el siglo XIX a leer memorias, más que diarios íntimos. Y las memorias, bueno, sabemos que generalmente tienen connotaciones reivindicatorias, fueron escritas en muchos casos en fechas muy tardías, en relación a los hechos que se narran, tienen toda una serie de problemas y además entran en debates políticos en muchos casos. Un diario íntimo es mucho más franco, es mucho más directo, y además Ramón Gil Navarro no estaba pensando que eso se legue a la posteridad, sino que creía que en algún momento hasta lo iba a prender fuego. Entonces, gracias a eso, tenemos descripciones muy vívidas de momentos que le tocó vivir, dramáticos, el viaje en barco, describe, como le contábamos a Noemí hace un ratito en el café, describe al detalle sueños. Podemos descubrir muchas cosas vinculadas a la vida cotidiana, el despertar sexual, sus amoríos, sus angustias, sus depresiones. Tiene muchas depresiones, las explica muy bien. Entonces se puede hacer un análisis psicológico, hasta anímico, de un personaje que raramente vemos en otras fuentes de época. También al detalle la vida material. Cuando vuelve de California a Chile, hace una descripción de todo lo que tenía en su casa porque lo iba a vender. Entonces podemos descubrir todo lo que había en una casa en ese momento. Y después hay unas historias francamente súper entretenidas de la vida que tiene en California, que es prácticamente un western, se mata a tiros con osos, con yanquis, con aborígenes. Después vuelve a la Argentina, se mete a hacer política con los gobernadores del Cuyo, con Urquiza, actúa como mediador, y todas estas cosas que pueden por ahí haber sido de por sí parte de una vida extraordinaria, como tantas personas del siglo XIX que tuvieron vidas extraordinarias. En este caso nosotros contamos al detalle no solo de lo que hizo, sino de lo que pensaba en su más profundo ser interior, ¿sí? Y estoy bien, ¿no? Sí. Dos cositas más de este punto. También no solo queríamos publicar esta fuente porque consideramos que la fuente en sí misma tiene una riqueza extraordinaria, sino también, curiosamente, ha sido poco trabajada por la historiografía. De hecho, muy poco. Creo que hay dos referencias de dos personas que han usado esta obra y además para cosas muy puntuales. Y por otro lado, María del Carmen o Chichina Ferreira, que fue la que nos contactó con esta fuente y a la que le agradecemos por eso,
también participó de 2 publicaciones. Una de estas publicaciones es una parte del diario íntimo que fue publicado por la Academia de la Historia, pero que al día de hoy es una obra difícil de conseguir. Y otra parte, la parte californiana, publicada por algo así como la Universidad de Nebraska o una cosa por el estilo, y en inglés, traducida en inglés, y si alguien la encuentra me avisa, porque es muy difícil de encontrar. Entonces, esta era la oportunidad de publicarla en español y en su versión integral, que no existía hasta ese momento. Y ya para cerrar mi parte, me quedé pensando qué decir con respecto a la fuente, porque la fuente ya fue publicada, está ahí, es de libre acceso, cualquiera puede entrar a leerla, a quien se anima, porque son más de 1000 páginas, de las cuales hay algunas partes que son más entretenidas que otras, pero para los historiadores yo creo que todo es interesante. Y entonces, en ese sentido, nos quedó como gusto a poco. Es una fuente demasiado buena, demasiado rica y demasiado interesante como para que quede ahí, en eso, y muera. Y de hecho, hace poquito, ahora estoy volviendo de California, porque tuve una beca para ir a ver la correspondencia de Ramón Gil Navarro. Y entonces, desde lo historiográfico, se pueden hacer más cosas. Por lo pronto, la experiencia de Ramón Gil Navarro en California permitiría entender mejor las redes y cómo vivían las sociedades latinas en esta California que en esa época pasa a ser un estado más de los Estados Unidos y con el ingreso masivo de norteamericanos o yanquis de la costa este, que además, bueno, ahí van a haber un montón de conflictos étnicos, y todo eso es genialmente explicado, narrado por Ramón Gil Navarro. Así que bueno, ahora con la correspondencia suya en la mano, voy a poder avanzar un poco en esta investigación. Y por otro lado, y ya para cerrar, me quedé pensando, imaginando otras opciones posibles. De hecho, cuando estuve en California, un poco de casualidad, me preguntaron: ¿leíste Historia de la Fortuna, Hija de la Fortuna, de Isabel Allende? No, ¿por qué? No, nunca leí un libro de Isabel Allende. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, una colega de California me dijo: lee esta novela y después me contás. Finalmente, esta novela, Isabel Allende vive en San Francisco, fue a la biblioteca Berkeley a trabajar, que es donde está este material, y escribió una novela de una chilena en esta misma época que se va a buscar a su novio, que se había ido a California a buscar, digamos, el Dorado. Y la historia que narra Isabel Allende en esta novela, que además la recomiendo porque es muy entretenida, se llama Hija de la Fortuna, es casi un calco de la vida, o más bien de los años que Ramón Gil Navarro pasó en California. Es una versión femenina, más o menos, porque va a los placeres al oro, sufre peligros, y finalmente se pueden establecer muchísimos paralelismos. Isabel Allende publicó esta obra y ahora estoy tratando de averiguar de qué fuente se sirvió, porque encontré un amigo de Isabel Allende que me va a averiguar esta información. Se puede hacer una novela, o hasta incluso hemos hablado con Edward de la posibilidad de algún día hacer un libreto para una obra cinematográfica, porque la verdad que es una historia absolutamente cinematográfica. Con eso... Hay que decir que fue idea de Fabio, ¿no? Bueno, a ver. Pero, sí. Ya no... Puede ser, sí. Bueno, ya que estabas en California, Hollywood, cerca. Exactamente. Y te daremos tu 10% en la ganancia. Hay muchos testigos y está filmado. Sí, está en internet, sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, al Instituto Rabiniani, a Noemí por esta presentación e invitación, a Flavia también por la ayuda en la organización de esta presentación. Yo voy a hacer algo muy impresionista, no voy a repetir lo que escribimos en la introducción, el estudio. Simplemente voy a razonar un poco, voy a decir un poco lo que esta fuente significa para mí, porque la verdad que la descubrí después de haber hecho mi tesis.
y cuando leí la fuente entera, yo me dije, hubiera podido trabajar con este diario y nada más y hacer mi tesis. Entonces fue como impresionante porque no conocía el diario entero. O sea, yo había leído la parte justamente californiana en inglés y no me sirvió mucho porque estaba trabajando exilios sudamericanos y bueno, se va un poco, en la parte publicada no habla de política o muy poco, entonces como no me sirvió mucho simplemente para decir que estaban en California también y poco más. Pero la verdad que están todos mis argumentos casi en este diario. O sea, podrías sustentar mis argumentos con esta fuente y nada más. Comenzando con, digamos, el papel de las redes familiares en el exilio en el siglo XIX. Porque es un ejemplo, como decía Ignacio, perfecto de eso, de cómo, digamos, por una parte, el comercio del interior se articulaba con el comercio transandino y el comercio del Pacífico. Es exactamente en estas redes que se inserta la familia de Gil Navarro y de otras familias de exiliados. Y es así que llega a California, ¿no? Es justamente en razón de estas redes de cabotaje, de comerciantes del Pacífico, y hay muchos argentinos en estas redes en ese momento, justamente en razón del exilio. También por, digamos, la práctica política del exilio, porque él no lo dice, o sea, no se identifica mucho, o sea, a diferencia quizás de personas, digamos, miembros más destacados de la generación de 37, no se identifica tanto, en todo caso en un primer momento, como proscrito, como emigrado, es como todo más natural, porque se fue cuando tenía 17, 18 años, ¿no? Pero se ve cómo, digamos, funcionaban ciertas prácticas políticas del exilio, prácticas del Estado o de las provincias también, el destierro, la fuga, el funcionamiento de los pasaportes, de los salvoconductos, las raciones. Es muy interesante cuando se va de Catamarca porque se va casi no como exiliado, es decir, que van de provincia a provincia y lo celebran casi, con banquetes, se integran muy bien en las familias de provincia, son exiliados o no, bueno, llegan a Chile y después, de nuevo, como digo, se insertan en estas redes comerciales. Y también es un ejemplo de cómo el exilio podía servir para armar una carrera política, ¿no? Eso en una persona, lo hablamos con Fabio ahora, de segunda, tercera, de cuarta fila, si se quiere, ¿no? O sea, de una provincia del interior muy aislada de Buenos Aires. Y efectivamente, gracias a su estancia en California y también gracias a su participación en el Club Constitucional, que es bastante conocido, ¿no? En Valparaíso, en Chile, en todo el Pacífico en realidad en estos años, logra usar esta posición social, ¿no? Como comerciante del Pacífico y política como, digamos, miembro de estas redes de exiliados, como para volver a la Confederación Argentina y lanzar una carrera política. De nuevo, una carrera de segunda, tercera fila, pero una carrera, o sea, tuvo carrera, ¿no? Política, y eso me parece importante. Y en ese sentido, exilio le sirvió como a muchos otros. Alberti lo dice, digamos, explícitamente, Sarmiento también, cómo el exilio les sirvió como, digamos, un momento de aprendizaje, ¿no? Y se ve también en esta persona, ¿no? La educación, o sea, educación no es la palabra, pero lo que aprendió en Chile, lo que aprendió en California, le sirvió para armar una carrera, primero como periodista y después como político y, digamos, para volver a Argentina y tener un cierto protagonismo. Y finalmente, digamos, el exilio como una tradición familiar, es decir, que el exilio cómo llega, él no tuvo protagonismo político en los años 40, ¿no? Sino que su papá se fue como exiliado y él llegó, digamos, lo llamaron, ¿no? Lo llamaron, el papá llamó a toda la familia y se fueron a Chile y así llegó. Entonces, digamos, como una cierta transmisión del exilio de padre a hijo, ¿no? Y después el impacto político de digamos, del exilio mismo. Y entonces, para cerrar, la última idea que quiero, digamos, compartir con ustedes es que es un ejemplo, digamos, muy cotidiano de la recepción y de la circulación del romanticismo, tanto cultural como político. Perdón. Es decir que, entre otras cosas, bueno, le encantaba hacer listas. Y entre otras cosas tenemos listas de sus lecturas
que son lecturas muy románticas, pero no es un gran filósofo, no es un gran teórico como podrían serlo Sarmiento o Alberdi, sino que se ve que leía todo lo que ellos estaban leyendo y que lo procesó, digamos, de cómo lo hubiera hecho un joven de su época. Eso me parece muy interesante para comprender las dinámicas de la circulación, no solo del romanticismo como, digamos, estilo literario, o sea, estaban leyendo a Dumas, a Dickens, y a muchos otros autores románticos, sino también en cuanto, digamos, a la imaginación de nacionalidades románticas. O sea, se va y como crece en Chile, de cierta forma, es como medio chileno, ¿no? Hay que decirlo así, es en el contacto con los chilenos y después con los californios y con los chinos y con los yanquis en California, que se convierte de cierta forma en argentino, no solo catamarqueño, sino, y no chileno claramente, sino como argentino, como alguien que, digamos, imaginaba una confederación unificada, ¿no es cierto?, después de 1852. Y lo hace, digamos, sin pretensiones, no tiene grandes pretensiones literarias, pero se ve, digamos, no solo en la parte política, sino incluso en el estilo, o sea, sus descripciones de la naturaleza californiana son muy románticas y se ve que está leyendo no solo, digamos, estas obras europeas, sino también Facundo, lee la América Poética de Gutiérrez y otras obras, digamos, que circulaban en Sudamérica en español en este momento. Entonces, bueno, ahí yo me quedo sin... ¿Cómo? Ah, bueno, se ve también, claro, eso de cómo, digamos, el antirracismo circuló hasta California, ¿no? Hay referencias, y a través de diarios mexicanos. O sea, está en California, en su campamento, digamos, en la división de trabajo que tenía su hermano mayor, estaba en la ciudad, en Stockton, manejaba la tienda, como en realidad ganaban su dinero así, ¿no? A través de la venta de productos peruanos y chilenos a los mineros, así ganaban dinero. Y Ramón Gil Navarro estaba en las montañas con 20 peones chilenos y nada más. Entonces, por eso también escribía tanto, no tenía nada que hacer, ¿no? Y justamente le llegan noticias de Rosas a través de los mexicanos y los californios, como los californios eran los hispanos, digamos, nativos de California, que ya no eran mexicanos y tenían como una identidad propia, ¿no? Y le hablaban de Rosas, cuando él decía que era de Buenos Aires, porque, digamos, así se conocía, Buenos Aires como capital eventual de las Provincias Unidas o de la Confederación, se hablaba de él como de Buenos Aires. Y él decía, y los mexicanos llegaban con, por ejemplo, publicaciones de la generación de 1837 de México, ¿no? De diarios mexicanos de Sonora y de la Ciudad de México. Y así, digamos, circulaban, ¿no? Una visión de Rosas también como tiranos, una visión no muy sorprendente, ¿no? Como la misma que circulaba en Chile, por ejemplo, pero que llegaba hasta California, hasta los campos de mineros durante la fiebre del oro en California. Bueno, ahí se me quedo. Gracias. Bueno, en principio les quiero agradecer a Edward y a Ignacio por invitarme a la presentación, porque bueno, para mí fue un gusto leer la presentación que ellos hacen, a la cual voy a hacer referencia ahora, y parte del diario, no voy a mentir, no lo leí entero. Pero sobre todo felicitarlos por realmente, creo que algo han dicho ellos, ahora voy a decir algo más, es una fuente increíble, única, en el sentido más estricto, o sea, no conozco ningún otro documento del siglo XIX para nuestro espacio, para lo que sería las provincias argentinas y si en Chile también, de estas características, por el contenido, por la extensión, pero sobre todo por la naturaleza del documento. Bueno, algunas cosas me voy a repetir, voy a tratar de no hacerlo, así en ese sentido por ahí voy a hacer un poco más salteado algunas cosas las que tenía pensado decir. Para precisarlo un poco mejor, bueno, nació en 1827 en Catamarca, como han señalado, se exilia en 1845, o sea, se exilia, va a Chile, vamos a poner esos términos, vamos a sacarle la connotación de exilio como proscripto, ¿no? Y demás, emigra en todo caso, con su madre y sus hermanos, y es interesante porque ahí comienza a escribir el diario.
O sea, hay algo del orden de su crecimiento personal que también coincide con ese paso. Y esa coincidencia creo que es lo que, y su propia característica de Ramón Gil Navarro, lo que nos permite la existencia de este diario, que por otro lado es un milagro que haya subsistido hasta ahora y que pueda estar a disposición de todos, la verdad que... Y decía que es un texto particular, algo que han comentado recién Eduard y Ignacio, no estaba destinado a ser publicado, ¿no? Y es verdad que eso, cuando uno lo lee, se da cuenta que dice más cosas que las que aparecen en las memorias y las autobiografías. En general, las memorias, las autobiografías, e incluso las biografías, muchas veces hechas por parientes, hijos, nietos o allegados, a veces es confuso si es autobiográfico o biográfico, ¿no? La de Mateu, es la autobiografía de Mateu escrita por su hijo, ¿no? Y ¿qué es eso? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que están pensados para la familia, pero para la familia para defender el honor o para posibles acusaciones de alguien que tuvo una vida pública, una actividad política o pública frente a otros. O sea que tiene esa doble dimensión de pensado para como una especie de para la herencia familiar, pero a su vez para el espacio público. Eso hizo también que muchas veces muchos de estos materiales no se publicaran en el siglo XIX, sino después, cuando ya habían muerto las personas mencionadas y demás. Y otra cosa que mencionó Ignacio, muchas se publicaban como, o se escribían como respuestas a otras. O por lo menos el puntapié inicial, ¿no? El general Paz empezó a escribir las suyas para corregir cosas de Belgrano, cuando Paz publica sus memorias que ya circulaban, antes de ser impresas circulaban manuscritas, algo que también era muy común. Bueno, la Madrid, que siempre le parecía que estaba todo mal, empezó a hacer sus respuestas, Iriarte también. Entonces hay como una dinámica de textos que van, o por lo menos que tienen ese inicio de la escritura en respuesta a otros. Y sobre todo eso, para salvaguardar el buen nombre, el honor, todo eso. Bueno, este es un texto distinto. Y es interesante porque lo deja de escribir cuando ya es un nombre público. Y eso es un indicio muy claro, ¿no? O sea, cuando ya ocupa un rol político en el Estado federal, en la Confederación, que es un Estado federal. Creo que las últimas cosas que aparecen, bueno, tiene algún tipo de intervención en la mediación que se produce después del asesinato de Nazario Benavides, ¿no? Y después ya no. Después se casa también, yo no sé si también no tendrá algo que ver, digamos, su cambio de situación, digamos, de su estatus en ese sentido, bueno. Pero me parece interesante para ver, bueno, esta singularidad. Uno también la puede comparar con hay otros diarios que conocemos, pero son muy breves, o abarcan poco tiempo, o son salteados. El diario de Mitre, que es interesante, que tiene algo de esto, porque es una especie de diario de formación, ¿no? El Bildungsroman, ¿no? Hay algo pero que habla más bien de sus lecturas, de sus efusiones. Y acá, como han dicho ellos, y algo voy a mencionar más, aparece, digamos, su vida cotidiana descrita con mucho lujo de detalles, e incluso sus sueños. Y eso sí es algo absolutamente singular, porque no es que cuenta un sueño, hay unos cuantos. Incluso uno puede leerlos a la luz del psicoanálisis en el siglo XX. Hay condensaciones, desplazamiento, y todo lo que un psicoanalista podría buscar está, ¿no? Antes hablamos con Eduard, bueno, navegando en Catamarca. O sea, está uniendo la experiencia del viaje por mar con su infancia, con su crecimiento, ese tipo de cosas. Y también hay reflexiones, o sea, no son reflexiones muy sofisticadas, pero es hiper interesante porque precisamente es alguien que está reflexionando para sí mismo, ¿no? Entonces esto se distingue de cartas, apuntes, los otros diarios que conocemos, las memorias y demás. Es interesante también cómo está el proceso de cómo un adolescente, un joven, es difícil poner la categoría adolescente del siglo XIX, como un joven de una familia acomodada, que tuvo educación, que tiene una letra muy buena, que estudió en la escuela de teología, o sea que tiene una formación, y eso es lo que le permite también hacer todo esto, va descubriendo el mundo. Porque toda la primera parte es el descubrimiento del mundo social, del mundo afectivo, y también de la naturaleza, ¿no? O sea, todos estos desplazamientos es la posibilidad de eso, de ver, seguir casi día a día cómo un joven
se va construyendo su personalidad a partir de su interacción con el mundo y con la naturaleza también. Bueno, esto un poco para ubicar, decía, bueno, el interés. Y también sí aparecen muchas cuestiones políticas, económicas, sociales, todas de costado, pero aparecen, ¿no? Bien, dos cosas más que quería decir de esta primera parte, algo que ya han mencionado hasta ahora, muy poco interés historiográfico, probablemente por desconocimiento. Yo había leído de la Academia de Historia, eso hace un tiempo, y por falta de acceso, ¿no? Eso también, bueno, siempre uno termina en lo mismo. El estado de nuestros archivos, cómo fue a parar esto a la Biblioteca Bancroft, en todo eso que uno lo lamenta, y se preguntan, ¿cuántos más de estos existirán? No sé si con estas características, porque es muy singular, pero otros corpus documentales que cuántas chinchinas debe haber ahí que tienen en su baúl. No, pero usted aparece en la presentación, ahora digo algo de eso, Eduardo Ignacio hace una presentación muy buena porque van dando cuenta de los distintos contextos que permiten entender todos estos distintos aspectos del diario. Pero mencionan, por ejemplo, Zagote, ¿no? El otro Pedro Gote. Sí, sí. Que se publicó, sí. Pero se publicó en la década del 60 y yo no la conocía, es una fuente de otro catamarqueño, ¿no? Uno imagina que más o menos ya es el repertorio de memorias, biografía, autografía del siglo XIX, como que suponemos que está más o menos conocido. Y esa que está publicada, yo por lo menos realmente no la conocía. Y ahí va la otra cuestión que quiero hablar, bueno, ahora un poco más sobre el contenido. Que también, bueno, por todo lo que dije, es extraordinario. En la posición desde la cual él enuncia o él escribe el diario. Es un miembro de la élite, pero de segundo orden, ¿no? No es alguien... Pero que, sin embargo, uno ve que forma parte de redes y va construyendo, digamos, ese inicial descubrimiento del mundo va trocando en un lugar en el mundo. Que no es Sarmiento, que alguien también que viene de una provincia andina, periférica, pero que tiene otra trayectoria. Que también uno acá puede decir, bueno, todo lo que Sarmiento no cuenta, lo cuenta de un modo distinto, no él haciéndose a sí mismo, aunque en el propio recuerdo de provincia están todas las redes. Pero uno se deja embaucar por Sarmiento diciendo que se hizo él a sí mismo. Y sí, obvio, es el encantador de serpientes, pero acá no, eso no aparece, no quiere encantar a nadie, o sea que cuenta con mayor, no está construyendo una figura pública. Entonces aparece en un primer plano las redes, sin decir esto es una red, obviamente, simplemente uno lo lee y dice el tío tal, que es tal, que es el tío, y las primitas, bueno, entonces hay primitas por todos lados, bueno, tiene otra beta erótica, sí, es parte de su descubrimiento del mundo. Entonces, bueno, esa posición singular hace que sea muy interesante, ¿no? Él es un personaje secundario en una provincia periférica, pero muy conectada con Chile, y ahora voy a decir algo de eso. A lo largo de las páginas que leí, ¿no? Del diario, de las que leí, aparecen también muy interesantes muchos personajes secundarios. O sea, si se hiciera una gran película, pues, tendría para disparar para todos los costados, incluso con muchos personajes que uno haría las precuelas, ¿no? O sea, es como, bueno, transformar de Breaking Bad a Better Call Saul, ¿no? El personaje que aparece ahí, después lo transformamos en una propia. Les cuento una sola, ¿sí? Para interesarlos, que es muy increíble. Él está en un campamento, también en California, y si me corrigen si la cuento mal, y alguien habla un indio que habla en un castellano rioplatense, más o menos, ¿no? Y le cuenta, era un indio cherokee que no sabemos cómo vino a parar a Buenos Aires, termina en el ejército de Oribe que ocupa el interior, harto de lo sangriento, un indio cherokee, harto de lo sangriento que había sido esa ocupación, en la cual deben haber matado a parientes del propio Gil Navarro, porque, digamos, o conocidos. Pasa a Chile, se casa, se está por casar, y cuando el cura dice, no me acuerdo de cosa, perdón, yo por cuestión religiosa mucho no conozco, él no lo hace porque es protestante. Entonces el cura no permite el casamiento, se raya y termina, y bueno, se suma y va a California. Bueno, el periplo de este hombre, de este Cherokee, ¿no? Todo esto es 6 líneas. Por eso lo que hay es como muchas pistas
no para conseguir, obviamente sería casi imposible conseguir información sobre este personaje en particular, pero nos habla de muchas cosas. Nos habla de algo que lo sabemos, pero lo sabemos de otra manera, de este grado de movilidad y de conexión que había, que ahora lo sabemos más que antes, pero lo seguimos sabiendo de un modo como muy, bueno, cuántas personas se trasladaron, o llegaron noticias de tal, ¿no? Pero estos personajes singulares lo ponen en un primer plano, porque es excepcional también este indio cherokee, ¿no? Claramente. Pero pudo hacerlo todo esto, había condiciones de posibilidad. Vas a saber uno cómo se subió un barco, en el momento del conflicto también, bueno, de los estados de Estados Unidos avanzando sobre el territorio, los desplazamientos y demás. Bueno, así como decía Edward, bueno, conocen sobre Rosas en Sonora y después de Sonora en un campamento en medio digamos, de la fiebre del oro en California. También hay personajes, hay figuras, hay actores que hacen estos tránsitos. Y esto da cuenta también de esta conexión entre los distintos espacios, ¿no? Ahí me quiero detener, bueno, es el tema de la tesis de Edward, ¿no? Pero el vínculo entre la emigración, no solo entre la emigración, los vínculos entre chilenos y rioplatenses. Es algo que por distintas razones, distintas investigaciones, yo siempre me fui topando. Y una vez que uno lo empieza a analizar, es como muy natural. Vínculos familiares, vínculos comerciales, pero que llegan hasta Buenos Aires y llegan hasta Montevideo, no es solamente en la región andina, pero que en la región andina son mucho más obvios, naturales, y ahí uno ve de nuevo que la cordillera es una división, pero en algunas cosas sí, en otras es un lugar de tránsito, ¿no? Algo que menciona en la introducción, que a mí me fue muy revelador, que está en el libro de Edward, ¿no? De su investigación. Copiapó, uno cuando piensa en el exilio en la época de Rosas, piensa en Montevideo, después piensa en Chile, bueno, algo menor en Brasil, algo en Bolivia, algo en Europa. Bueno, pero la ciudad en Chile que más exiliados de las provincias argentinas tenía no era ni Santiago ni Valparaíso, era Copiapó. Y el tema tiene que ver, me parece, con que cuando pensamos en el exilio pensamos en Alberdi, Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez. No, los 8.000, de los cuales 7.500 debían ser peones, trabajadores manuales, mineros que estaban desplazándose. No está en nuestra historia eso. O por lo menos espontáneamente no nos lo representamos. Para dar una idea, que decía que está en el libro, lo que menciona Edward en la introducción, en la década del 50 había 8.000 personas identificadas como argentinos en Copiapó, y en la década del 40, uno diría Montevideo explotaba, había 2.000 y pico. 4 veces más. Y uno espontáneamente lo pensaría al revés. Entonces hay algo que también este libro revela, aunque obviamente no surge esta información de este libro, pero sobre esas dinámicas a uno y otro lado de la cordillera, esos desplazamientos de algo que no está del todo, me parece, trabajado. Edward empezó, pero se puede hacer mucho más todavía. Y eso, bueno, hay muchas razones. Una de ellas es una historiografía muy porteño y litoral céntrica, ¿no? Entre otras cosas. Pero no solo eso. Y eso también nos permitiría, cuando decía los desplazamientos, también tenemos, cuando abrimos las escalas de análisis de la historiografía argentina, del siglo XIX, del siglo XVIII, bueno, es una historia atlántica. Bueno, es una historia pacífica. Y no la tenemos incorporada. Y acá aparece con mucha claridad. Porque son estos mismos comerciantes que, ya sea porque efectivamente se desplazan o porque su subsistencia o su modo de vida depende digamos, de redes de intercambio, de comercio, de vínculos que están forjados en el Pacífico. Y de los cuales sabemos que algunas cuestiones, ¿no? Bueno, una figura excepcional, yo cuando decías recién lo de la novela Isabel Allende, hay otra novela, bueno, Argentina es mucho más conocida, bueno, algunos
creo, en Argentina, que es Respiración Artificial de Piglia. Uno de los personajes centrales, que aparece también en la historia, digamos, también de unos antepasados de uno de los personajes del siglo XX, es Enrique Lafuente, que está transcripto como Enrique Osorio, que es un miembro de la generación del 37, que se exilia en Chile, que está en Copiapó, que va a California, vuelve y se suicida. O sea, también hay algo... pero todo eso no aparece, es como algo, parecía como algo muy excéntrico. Y así es tomado en la novela de Piglia. Pero visto desde esta perspectiva del documento no tiene tan grado de excentricidad. Y aparte, buena parte de estas figuras que nosotros conocemos, Mitre, Sarmiento, Alberdi, Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López, Félix Frías, todos pasaron por el Pacífico. Todos, en algún momento. Y no solo en Chile, también en Perú, también en Ecuador. Entonces hay algo ahí, me parece que permite iluminar... y en Bolivia que tenía Pacífico. Y en Bolivia que tenía Pacífico, exactamente. Sí, sí. Y ahí, ya para terminar, otro aspecto que se señalaron recién, es interesante también cómo aparece esta cuestión de cómo se va constituyendo la identidad nacional en el exilio. Como, ese jovencito catamarqueño que formaba parte de una red familiar y comercial de provincias andinas y que era medio chileno, como a partir de cuestiones prácticas, primero, o de experiencia, vamos a poner esos términos. Cuando lo distingue de ser un chileno, es un argentino. Porque uno podría decir, en California sería un hispano, si lo pusiéramos en términos del siglo XX, podría ser que sería como un hispano, identificado así, y sin embargo lo reconocen como un argentino. Hay cierta cuestión de las fiestas patrias que aparecen, cómo las cantan, algo que yo no conocía para nada, la importancia que tiene la lid patriota, la lid argentina, que es el himno de la Valle sería. Sí. Y que lo cantaban en California y cómo eso conmovía y cómo eso interpelaba, ¿no? Y también la idea de, no me acuerdo quién, que en un momento aparecen distintas banderas y dice, la nuestra por ahí no tiene tantos escudos, pero es la más linda. Ese tipo de cuestiones que, ¿no? que van constituyendo una identidad. Me parece también relevante, ¿no? Acá parece como una experiencia más individual, pero se ven elementos comunes, ¿no? Porque no es el único argentino que fue a California, y toda esta trama en la cual todavía es muy fuerte este vínculo argentino-chileno y me parece que es interesante porque ya se empieza a producir este proceso de identificación de elementos de cierta nacionalidad argentina, ¿no? Para decir algunos ejemplos, cuando uno piensa argentinos o provincias argentinas, Chile, no solo a partir del exilio en la época de Rosas, en la década del 10, después de la derrota de Rancagua, todos los chilenos que vienen al Río de la Plata, tanto a Mendoza como a Buenos Aires, los vínculos que tienen, los vínculos familiares, ¿no? Yo ahora estoy trabajando, por ejemplo, sobre Francisco Bilbao. La mamá era porteña, y era porteña porque el papá, exiliado en 1814, conoció a la mamá acá. Y después van a Chile, tuvieron 3 hijos acá que murieron, después va a Chile. El general Guido, que su esposa es Pilar Hispano, era chilena. Cuando uno piensa, no sé, no es exactamente igual, pero el equivalente como la figura emblemática de la ocupación de la Araucanía chilena es Saavedra. Dice, ¿tendrá algo que ver? Sí, claro, es el hijo. Era el hijo, no es que tendría algo que ver, era el hijo de Saavedra, que había ido como edecán con el ejército de San Martín. Y así uno va a encontrar, el historiador chileno Diego Barros Arana era sobrino de Arana, de Felipe Arana. Entonces hay algo ahí también que, el libro de Edward lo trabajó mucho, pero que creo que hay mucho más para pensar y para aprender, por lo que permite entender de esos vínculos y de esa sociabilidad, pero también porque nos habla del Pacífico. Algo que está bueno, sería bueno tener más presente en nuestras investigaciones. Así que muchas gracias.